vamos a tratar lo que es patología infecciosa y patología tumoral. A ver, ya llevaron diagnóstico, creo, ¿no? ¿Sí? No me llevan. ¿Con quién llevaron? ¿Con Rosa? ¿Vladimir? ¿Aarón? ¿Con quién llevaron? Los dos Rosas. Como el signo de Roma de hoy. ¿No? Ya. A ver, ¿qué ven ahí? ¿Dónde? ¿Ah? Programa aéreo. Y ven ahí. Más mayor que Es una red, es una toma. Entonces, como vemos, el pulmón es el asiento de muchas o de enfermedades que pueden ser primarias o pueden ser secundarias, que pueden ser originadas por múltiples agentes y que por tener también un epitelio conectivo muscular pueden constituir neoplasias dentro de cualquiera de sus estructuras. Entonces, vamos a revisar infecciones que deben de neumonías, neoplasias pulmonares y vamos a ver algo de patología neural. Pero previamente tenemos que recordar que el pulmón tiene su mecanismo de defensa, tiene un mecanismo de sistema inmunitario que dice que va a determinar si una enfermedad avanza o no. Primero tenemos que saber que el mismo epitelio respiratorio tiene entre ellas las glándulas mucosas, por lo tanto va a producir moco y el sistema de cilios hace un sistema denominado el sistema mucociliar que arrastra las bacterias o los microorganismos o las redes hacia el exterior, hacia las vías aéreas superiores. También participan macrófagos, los neutrófilos, de la presentación y organización de las bacterias para que puedan ser digeridas. Cuando hay alteración en este sistema de defensa, hay proliferación y empieza a sentarse cualquiera de las enfermedades. Entonces, las infecciones respiratorias afectan tanto al paciente sano como al paciente inmunocomprometido. Puede ser adquirida en la comunidad o intrahospitalaria, ¿no? Que son básicamente los dos términos más empleados. Y la etiología es variada. ¿A qué se debe? Alteración de los mecanismos de defensa pulmonar, disminución del sistema inmunológico o que origina cambios en la morfología, o sea, una reacción inflamatoria del pulmón. Un gran número de las infecciones pulmonares siguen posteriores a una infección previa viral, originándose una invasión bacteriana con acción inflamatoria y un patrón de fosforescencia. Estamos hablando entonces de qué? De las neumonías. ¿Qué es una neumonía? Es cualquier infección del parénquima pulmonar. Y esta neumonía es un proceso patológico donde la respuesta inflamatoria predominantemente es intraalveolar. Bien.
Entonces, cualquiera sea la variedad del microorganismo que pueda ser inhalado, pase a los alveolos y va a generar una reacción inflamatoria originando un exudado intraalveolar. En unas oportunidades el exudado compromete o el proceso inflamatorio compromete la luz del alveolo intraalveolar o otra vez decir el tabique intraalveolar. Ella parece ser un compromiso intersticial. Entonces, dentro de las infecciones pulmonares tenemos a la neumonía aguda. La neumonía aguda tiene dos presentaciones: el patrón bronconeumónico y el patrón neumónico lobar. En la bronconeumonía, estos infiltrados inflamatorios intraalveolares se presentan pero de manera difusa, de manera de parches en el parénquima pulmonar, que afectan bronquiolos y según avance o sea controlado puede expandirse y extenderse a los espacios alveolares adyacentes. Mientras que en la neumonía lobar hay afectación de los espacios aéreos de una parte o de todo el pulmón, originando un exudado homogéneo que es el que forma lo que se conoce como la consolidación. Bien, entonces, las enfermedades pulmonares en general se conocen como neumonías, pero la neumonía se va a clasificar o se va a tratar dependiendo de qué, del agente etiológico. Muchas veces, cuando ocurre un proceso neumónico, ¿qué tendrían que hacer? Para tratar una enfermedad, ¿qué es lo que tendrían que hacer primero? El agente etiológico. ¿Para qué? Para administrar el tratamiento correspondiente. Si no sabes de qué se trata, no vas a saber qué dar, ¿cierto? Cuando identificas el agente, estás fácilmente tratamiento. ¿Cierto? Bien. ¿Cómo harías un diagnóstico biológico en una neumonía? Aspirado bronquial. ¿Y qué esperas encontrar? ¿O qué haces con un aspirado bronquial? Gran. Y un cultivo. O un hemocultivo, ¿cierto? Bien. El paciente empezó con su tos hoy día, ya hace su lavado bronquial. ¿Cuánto dura el cultivo, el cultivo? 3 días. Mientras lo van a recoger, 4. Mientras llega al consultorio, 5. El paciente y el tratamiento aquí se lo va a dar. Exactamente. Pero para dar ese tratamiento empírico, ¿qué necesita? La clínica, ¿cierto? Entonces, para aprovechar tu conocimiento empírico con tu clínica, es necesario que la neumonía, cuando no se logra aislar o no sabes cuál es el agente etiológico, hay que clasificarlo dentro del contexto clínico. Ese contexto clínico, ¿qué es eso? Esa clasificación que asocia a la neumonía de cuadros sindrómicos y clasifica que a las neumonías, las adquiridas en la comunidad, las comunes,
a las atípicas pero adquiridas en la comunidad, a las nosocomiales o intrahospitalarias, a las neumonías por aspiración, a las necrosantes y que concluyen con un acceso pulmonar, a la ayuda del anfitrión inmunocomprometido y la del paciente con VIH. El agente que origina la neumonía en la comunidad, ¿quién es? El Streptococcus pneumoniae. ¿No? Llega una persona que fue de Chiclayo, pero por motivos X se fue a trabajar a la selva, al monte. Llega con su tos, con su proceso febril. Es un paciente de la comunidad. De la comunidad selvática. ¿Sí? Escúchame lo que le digo. Es un paciente de Chiclayo que se fue por este motivo a trabajar a la selva, tiempo largo, y viene con su proceso respiratorio. ¿Qué piensas? Pues adquirida en la otra comunidad. ¿Ah? Pero si viene bien no, viene ya con el malestar, ¿verdad? Viene con el malestar o ya sabes que viene. Viene con problemas respiratorios. Pero ¿cuánto tiempo está en el otro lugar? ¿Cuánto tiempo está en el otro lugar? ¿Ah? Está en el BRAE. Ella sacaba la matrícula de la universidad. Igual no tiene comunidad porque para que no se tiene comunidad ha tenido que estar 14 días previos sin alguna hospitalización. Ya, vaya empezando después de segundo, ¿ya? Bien, entonces. El Streptococcus pneumoniae es el agente bacteriano de la comunidad. ¿Cierto? Bien. Que se asocia o se agrega posterior a la infección vírica. Virus de la gripe, virus respiratorio. Y puede iniciarse ya sea con un patrón neumónico o con un patrón bronconeumónico. Otra cosa, el patrón bronconeumónico es porque esos ojitos de consolidación no están difusos, pero puede progresar y hacerse neumonía. La neumonía compromete parte del lóbulo o todo el lóbulo. Bien. Ocurre sobre todo en edades extremas, cuando el evento congénito de una producción de inmunoglobulinas, enfermedades crónicas, afectaciones faríngeas y afecta lóbulos inferiores y medio derecho. Cuando ocurre el proceso neumónico, sigue toda una secuencia morfológica que se inicia con ¿qué? Con la congestión. ¿Qué significa congestión? Vasodilatación, líquido, edema en el espacio alveolar. Luego van a acumularse los polimorfos nucleares, los eritrocitos, para originar lo que se conoce como la hepatización roja. Cuando esto progresa y hay una secreción mucopurulenta con fibrina y destrucción de eritrocitos, ya ocurre lo que se conoce como la hepatización gris. Y la siguiente etapa, que es la resolución. ¿Y cómo se da la resolución? Por efecto enzimático del propio organismo, que empieza a degradar todo este exudado purulento y se controla. Muchas veces la neumonía ya no evoluciona, ya no sigue en esta secuencia, ya pasa de una etapa a otra, o saca una con la neumorfología.
y muchas veces por lo mejor que ya el antibiótico o el antibiótico ha sido dado en el momento oportuno. La bronconeumonía también, o sea, esto también puede ser originado por los estreptococos neumoníacos, es el otro patrón. Aquí el patrón que es así, ¿no? Foquito, un pequeño foquito que puede llegar a unirse y convertir todo ese lobo. Igual el exudado supurativo, esta vez porque empieza en bronquios y bronquiolos y puede ampliarse a el espacio alveolar. Pero en contraste con la neumonía, la bronconeumonía, no compromete o no inflama o no ocasiona daño en la pleura. Las complicaciones son cuando el daño epitelial que el inflamatorio progresa, origina abscesos. Y entonces, cuando se junta, aumenta la producción de pus y genera un edema. Si esto se controla y vuelve a aparecer o no se controla completamente, origina fibrosis cicatrizal. Pero si estas empiemas las destruyen los alveolos, erosionan los vasos, ¿qué hacen? Los vasos erosionados van a servir de transporte a las bacterias para que puedan llegar hacia el cerebro, articulaciones o corazón, originando meningitis, artritis y endocarditis. Sobre todo cuando las infecciones están asociadas al neumococo de tipo 3. Pero no solamente el estreptococo es el único responsable de las neumonías comunitarias. También tenemos el hemófilus, que ocasiona graves neumonías en niños y afecta sobre todo en pacientes o causa neumonías asociadas en pacientes o una neumonía secundaria en pacientes con enfermedades de tipo EPOC, bronquitis crónica o fibrosis quística. La moraxella catarralis ocasiona exacerbación aguda del EPOC, sobre todo en ancianos. El estafilococcus neumonía secundaria en niños y adultos. La Klebsiella ocasiona procesos neumónicos sobre todo en pacientes malnutridos y alcohólicos, y la pseudomonas en pacientes que están afectados, que han sufrido neutropenia o sufren de neutropenia o neutropenia post-tratamiento, quimioterapia en pacientes quemados o sometidos a ventilación mecánica. Mientras que la legionela sobre todo ocasiona procesos neumónicos en pacientes que tienen elevadas enfermedades cardíacas, hematológicas o transplantados. De todos ellos, el hemófilus es otro agente a tener en cuenta, lo mismo que el estafilococo y la pseudomonas. La bronconeumonía, como vemos acá en esta pieza quirúrgica, son poquitos neumónicos o de condensación que acá confluyen, que se aprecian como áreas con un infiltrado polimorfo nuclear con pus, secreción y secreción fibrinoprolema. Las neumonías atípicas adquiridas en comunidad están asociadas sobre todo a micoplasma neumoniae. Se habló de enfermedades de neumonía típica porque era una enfermedad febril con reacción inflamatoria de tipo bronconeumónico, pero que no generaba una secreción alveolar, sino había un compromiso de los tabiques alveolares y de la intersticio, y que afectaba sobre todo a personas que vivían en comunidades cerradas. ¿Como cuáles? ¿Qué sería una comunidad cerrada? Como es un colegio, cárceles, centros donde hay población que se mantiene constante, ¿no? Una población o un número poblacional constante, ¿no? y que conviven un mayor tiempo. Y estos también se dan como epidemias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en los colegios? ¿No? Un niño llega resfriado, al día siguiente faltan 10 porque todos se contagian, ¿no? Y si no se cubre ese resfrío, ya viene una bronquitis o viene su bronconeumonía. Esas son las típicas. ¿Y cómo sucede esto?
Primero porque este microorganismo se fija al epitelio respiratorio, dañándolo, ocasionando necrosis epitelial, y a la vez esta necrosis que se va a quedar, se altera el mecanismo mucociliar, por lo tanto no va a haber cómo poder expulsar todos los productos de la infección hacia el exterior, ¿no? Y entonces genera una reacción inflamatoria intersticial que compromete, ¿no?, la pared alveolar, ensanchando y edematizando los tabiques. ¿Y qué vamos a encontrar en este infiltrado inflamatorio? Linfocitos, histocitos y células plasmáticas. Este tipo de infiltrado nos hace pensar en qué tipo de inflamación o qué tipo de inflamación está ocurriendo. ¿Capona o no? Patología 1. ¿Qué es el rómico? Todos buenos Pokémones. ¿Qué es el rómico? Este infiltrado, ¿a qué tipo de inflamación se hace recordar? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Inflamación de qué tipo? Crónica. ¿Hay polimorfos nucleares? No. Por lo tanto, no es aguda, es inflamación crónica. Y en los casos graves hay lesión alveolar, ¿no? Lesión alveolar que puede ocasionar los procesos como membrana y alveolo. Luego pasamos a la neumonía por aspiración. Esta ocasiona neumonía de tipo química y bacteriana con un efecto necrosante. Necrosante básicamente por el efecto enzimático. La evolución es clínicamente fulminante y aquel que sobrevive muchas veces presenta accesos pulmonares. ¿Y qué tipo de organismo vamos a encontrar en la neumonía por aspiración? 2 gram negativo. Los accesos pulmonares vienen a ser pequeños acúmulos supurativos de 1 milímetro o de 5 hasta 6 centímetros. Puede afectar frecuentemente el lado derecho. ¿Por qué? Por la orientación del bronquio, ¿cierto? Entonces, se compromete mucho más el lóbulo, el segmento posterior del lóbulo superior y el segmento apical del lóbulo inferior. La supuración que encontramos en estos accesos no pasa rodeada de una cicatrización fibrosa e infiltrado en modo nuclear. Luego pasamos a las neumonías intrahospitalarias. ¿Cuál es el agente responsable de las neumonías intrahospitalarias? La pseudomonas, ¿no? ¿En quiénes? Los pacientes postrados, ancianos, quemados, aquellos que están sometidos a ventilación mecánica, ¿no? O sea, los de UCI, ¿no? Y que muchas veces la complicación es grave y mortal. Y lo que hay que evitar es eso. Hay que evitar que los pacientes que tengan inmunocompromiso o inmunodepresión puedan adquirir estos agentes. ¿Y cómo es eso? Tratando de tratarlos en casa. Tengo ejemplo de varios conocidos. La abuela de un familiar, 84 años, fractura de cadera, 15 días en emergencia, como si estuviera con patología, 5 unidades de sangre, le ponen su prótesis de cadera y al 5º día hacen neumonía en el hospital de ahí, falleció. A más de un amigo le diagnosticamos cáncer de pulmón escamoso hace 2 años, soportó la quimioterapia tranquila, feliz.
igual a los estados de tratamiento, adquiere una bacteria hospitalaria y muere por neumonía intrahospitalaria. El hijo de una compañera, diagnóstico de leucemia, tratamiento con corticoides, tranquilo, feliz, va a su control, va a su siguiente suerte de tratamiento y muere con neumonía intrahospitalaria. Es que muchas veces los pacientes no mueren por la causa primaria, sino por una complicación que es la neumonía intrahospitalaria. Y estos benditos, incluso ya hay hepatococos resistentes intrahospitalarios que causan gran tipo de problemas. Incluso, ¿y cuál es el otro problema? El otro problema es que el mal uso de los antibióticos, ¿no? Ahora el jardinero te dice que te receta eritromicina, ¿no? Te dice que es cefalorina, que hace taxona, acetonada. En un estudio que se hizo en el hospital, por eso las personas que manejan los antibióticos, que son las enfermeras, se encontró que solamente por manipular antibióticos ya tienen resistencia. ¿Y en el hospital qué manejan? No manejan amoxicilina, no manejan cefalexina, no manejan sulfas. ¿Qué manejan? Ceftriaxona, Dornami, Quenex. Y ya eran resistentes a todos los antibióticos. O sea, que seguro Dios por favor, si necesita antibiótico, no va a quedar. Es como, por ejemplo, lo que pasa con las infecciones urinarias. ¿Qué le dan a las infecciones urinarias? Escuchen infección urinaria, ¿a qué lo toque? Ciprofloxacina, norfloxacina, levofloxacina y todos los sinos. ¿Cierto? Y por suerte, ¿de qué se han olvidado? ¿De qué se han olvidado? Usan gentamicina, usan amicacina y todo lo así. ¿Y qué se han olvidado? De la nitrocloroína. Se olvidó de la turma. Que ahora, como ya esas bacterias, la E. coli sobre todo, cambió su genoma para ser 85% sino, pues eso puede ser combatida con la nitrofurantoína, con azúcar. Ese fue el uso del medio de las quinolonas. Luego pasamos a las neumonías crónicas. Cuando escuchamos neumonía crónica, nos vamos a qué? A bronquitis crónica. Y muchas bronquitis crónicas son debidas a qué? A un bacilo pequeño conocido como el bacilo del coso, la tuberculosis. La tuberculosis afecta a todos los estratos sociales. No respeta a nadie. No, desde los pobres, que, bueno, de eso nos ha afectado hasta los pudientes. ¿Por qué? Porque depende muchas veces por el sistema inmune. El sistema inmune. Que afecta a personas no socializadas, muchas veces también en ancianos, pero existe la primoinfección. Y muchas veces la primoinfección la podemos adquirir a estas edades. Donde el sistema de defensa está ok, ¿y qué hace? El sistema mediado por células, los CD4, sobre todo, ¿qué hace? Encapsula y logra controlar el inflamatorio que la necrosis termina en ¿qué? Una calcificación. Y que muchas veces terminan como nódulos pulmonares y que ese nódulo va a estar persistiendo en el pulmón por largo tiempo. Una huella de que alguna vez sucedió una infección micótica. La preinfección significa que
este bacilo, el bacilo de Koch, al ser inhalado, ¿no?, genera esa reacción inflamatoria con liberación de citocinas, ocurre la necrosis gaseosa, se forma el granuloma. ¿Y dónde viene el granuloma? ¿Se forma? ¿Qué contenía el granuloma? La necrosis gaseosa central. ¿Qué más? Células epitelioides que al juntarse forman ¿quiénes? Las células que antes son multinucleadas, la línea de linfocitos y la fibrosis pericicatizal, que posteriormente llegaba a la calcificación. A eso se le conoce como granuloma, y este granuloma se le conocía como el foco de Bohr. Pero muchas veces, cuando este bacilo lograba transgredir todo el sistema de defensa celular y se iba hacia la vía linfática, terminía en los ganglios biliares, originando también una necrosis gaseosa y calcificación ganglionar. A todos estos dos, o sea, el foco de Bohr y el ganglio linfático con necrosis gaseosa y calcificación, se le conoce como el complejo de Bohr. Y todo eso es la característica, el patrón morfológico característico de la tuberculosis, que muchas veces solamente quedaba en el granuloma gaseoso calcificado, pero cuando progresaban llegaba a la cavitación a romper lo que son los espacios alveolares, a ampliar el espacio, formar cavernas y irse a la diseminación biliar. La tuberculosis pulmonar secundaria se origina por reinfección o reactivación, que cuando ocurre en un paciente inmunocomprometido lo origina lesiones oxidativas con amplia destrucción gaseosa del parénquima, cavitación, caverna, diseminación y una tuberculosis mediana. Mientras que un paciente no inmunocomprometido muchas veces queda una lesión productiva, fibrosis con escasa destrucción celular, o sea, solamente quedan con los granulomas calcificados. En el caso de una infección primaria, ocurre una calcificación localizada y muchas veces esto queda ahí nomás. Y si este sistema nervioso está muy bien, solamente queda una cicatriz. Cuando esto no ocurre y el sistema inmunológico que está comprometido puede progresar a una tuberculosis primaria progresiva. El daño en la cavitación que ocasiona la proliferación vacilar y la reacción del organismo, el daño que ocurre en las cavernas, origina la erosión de los vasos, por lo cual estos vacilos van a viajar por toda la circulación venosa y en el retorno venoso regresan al pulmón, regresan al corazón izquierdo y es distribuido al resto del organismo, originando la tuberculosis biliar. Cuando eso se controla y quedan estas clasificaciones, el bacilo puede estar activo sin estar cerrado, es controlado por el inmunológico. Cuando te vas a zonas donde hay la gente y las defensas están venida menos, puede una reactivación o una reinfección. Entonces ya esta lesión que inicialmente viene empieza a crecer y a extenderse, originando las cavitaciones, incluso reacciones inflamatorias de la pleura. Y si esto progresa, hace sobre todo una lesión hematorenal, originando la tuberculosis biliar. ¿A dónde hay tuberculosis? Renal, meningitis tuberculosa, endocarditis, tubárica, epididio, etc. Y cuál es la característica, como les dije, el famoso granuloma tuberculoso, necrosis central, su anillo de células epitelioides, células gigantes, anillo de linfocitos y su fibrosis. Y aquí tenemos la foto de los responsables. Y la típica célula de Lambda, de las multinucleadas células gigantes, producto de la combinación de múltiples células epitelioides. ¿Dónde está la necrosis gaseosa? Derecha, izquierda.
procede? Izquierda. ¿Ah? La de ustedes, ¿qué son así? Derecha, izquierda. Derecha. Esto es un sistema inflamatorio linfocitario. Pero no solamente la tuberculosis causa neumonías crónicas. Tenemos el histoplasma, las blastomices y los coccidioidomicoses, ¿no? Todos ellos son levaduras, hongos, que van a causar procesos de tipo glándulas matosas, ¿no? Sobre todo, esto es lo que les decía. ¿Y dónde encontramos esto? Ustedes conocen la selva. De los murciélagos, incluso por la dirección de las palomas, de las aves silvestres, que van a las cabañas de los murciélagos, comen los desechos y lo expulsan. Entonces, esto es lo que ocurre, los casos de histoplasma que hemos visto en el hospital son provenientes de la selva, que son de acá, se van a trabajar, pero vienen ya con sus problemas respiratorios. Y el diagnóstico, o sea, igual, presenta su problema neumónico, le das antibióticos, persiste, y termina en el lavado bronquial o la biopsia bronquial. Y el diagnóstico se hace en la biopsia, porque se evidencian las formas, las características de los hongos y le hacemos las coloraciones pertinentes, ¿no? La reticulina, el FAS, el ciclómico, las áreas de placa, y podemos identificar el encuadramiento. Ver que el diagnóstico de todas estas neumonías crónicas es con biopsia, con tejido. Y la blastomicosis, igual que ya los tipos supurativos. Y vamos a ver dentro de los dos macrófagos que están fagocitando a las levaduras. Lo mismo que la coccidioidomycosis también son las granulomas de tipo epidemioso epitelioides. Y vamos a encontrar a las pequeñas esporas de pared cruzada o de aquí pequeñitas dentro de los macrófagos. Y todo eso se hace con coloraciones especiales. Las neumonías en el paciente con el anfitrión inmunocomprometido se dan por quienes, por los oportunistas, ¿no? ¿Y quiénes son los oportunistas? El Neumocystis aedes, los citamegalovirus y el herpes. El diagnóstico también se hace con biopsia, con tejidos, donde demostramos la presencia de microorganismos y sobre todo la presencia de tipo necrosis en patrón de algodón de azúcar, ¿no? Muy famoso. La presencia del citomegalovirus, ¿no? como inclusiones nucleares que dan la presión de los sonidos de búho. Lo mismo en el herpes, las alteraciones nucleares que le dicen alteraciones de tipo en vía desmerilada. Entonces, la visualización o la detección de estas estructuras en los tejidos biopsiados del pulmón nos permite dar el diagnóstico definitivo del tipo o para definir el tipo de neumonía. Y como le digo, esto ocurre sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Cuando nos llega a nosotros una biopsia o algo, preguntamos, ¿de dónde viene? ¿Qué edad tiene? ¿Hombre o mujer? ¿Sabes si es código blanco, cierto? Bueno, ¿qué es? Código blanco ya, eso significa que ya. Por lo tanto, tenemos que pensar en esto, más que en el espectrofoco o el espectrofoco. Hongos, ¿no? Que sobre todo el aspergillus tiene varias presentaciones. Ocasiona necrosis superficial sobre todo en pacientes hemáticos, originando la aspergillosis endobronquial. O cuando el aspergillus se reproduce dentro de una cavidad, sobre todo en las cavernas de los procesos neumónicos anteriores intersticiales con la tuberculosis, origina el aspergiloma. O también puede haber una aspergilosis endoinvasiva en pacientes inmunocomprometidos con terapia neoplásica. El hongo va a destruir la pared conforme va creciendo. Vemos el aspergiloma ahí. Ustedes ya les han mostrado cómo se evidencia, ¿no? El aspergillus, sobre todo en lo que es el aspergiloma pulmonar.
la cantidad de otros de los agentes micóticos que ocasionan un tipo o una neuropatía con patrón de tipo neumónico formando microabscesos. Y en esto vamos a encontrar las cifras del ojo, ¿no? Con un infiltrado inflamatorio de tipo agudo, neutrófilos, y el caso de la. Oye, ¿preguntas ahí? Entonces luego pasamos a las neoplasias. ¿Qué han leído de neoplasias? ¿Qué saben de neoplasias pulmonares? ¿Ah? ¿Qué tipo de neoplasias pulmonares hay? ¿Qué saben? Neoplasias benignas y malignas. ¿Ah? Bueno, no tan lejos de la verdad. Primero que el pulmón es el primer órgano, o sea, por ser un filtro del sistema venoso, perdón, del retorno venoso, entonces va a ser el centro de metástasis del organismo, después del hígado. Entonces puede ir metástasis de neoplasia de cualquier parte del organismo, principalmente ¿dónde? Mama, ¿qué más? Estómago, próstata. Entonces, en el pulmón vamos a encontrar lesiones, ya sea de origen primario, de origen del tejido pulmonar o secundario, o sea, las metástasis. Aparecen tanto en hombres y mujeres, sobre todo entre las 6 y 7 décadas de la vida. El mayor agente causante de la neoplasia es el tabaco. Y el 50% de los pacientes al diagnóstico ya presentan metástasis. La neoplasia broncopulmonares se origina de la pared bronquial o del parénquima pulmonar. Puede originarse de la glándula mucosa o también del tejido mesenquimal. Cuando ya aparece la neoplasia, puede diseminarse por vía linfática y por los ganglios neactínicos como laterales, o los laterales y llegar a los cervicales, o también por vía hematoma. Los tumores pulmonares pueden ser centrales cuando se encuentran o se desarrollan dentro de la luz o de la pared bronquial o las primeras bifurcaciones, originando estenosis, un proceso obstructivo que puede dificultar alivio y también dificultar el tratamiento, porque al alivio es mucho, cuando se hace una broncoskopía o broncofibroscopía, se viaja por las luces bronquiales, pero no en el ilio, está por fuera. Entonces, las que se meten en ilio son difíciles de ver o de tener muestra para el estudio. Los tumores pulmonares periféricos, básicamente, comúnmente en la zona pleural y no originan procesos obstructivos. Por eso que estos neoplasias muchas veces se reconocen o se diagnostican tarde. Los neoplasias se clasifican ya sea por el tipo de célula, tamaño de célula, por la arquitectura, por la diferenciación. ¿Qué significa diferenciación? ¿Ah? ¿Se acuerdan qué es la diferenciación? El grado de apariencia hacia una célula normal, ¿no? Si se parece mucho a una célula normal, es bien diferenciado, medianamente diferenciado o poco diferenciado. Y que el adenocarcinoma afecta mayormente a mujeres. Mientras que el famoso mucho más a hombres. El carcinoma de células escamosas a mujeres y el de células grandes a hombres o a varones. El carcinoma o el cáncer del pulmón o la neoplasia maligna del pulmón, según la Organización Mundial de la Salud o la WHO, se clasifican en epidemioides microcíticos con su variedad mixta,
adenocarcinomas de sus variedades de patrones, el trinomio cítico, el adenoscamoso, que es una mezcla de herpetoide con un adenocarcinoma, los polimorfos atomatoides, el carcinoide, carcinoide salivares, el carcinoma single. ¿Cómo es que se origina esta neoplasia? La neoplasia del pulmón mayormente sigue la secuencia de hiperplasia típica, adenoma, displasia severa y carcinomicito. Igual, el epitelio respiratorio, cuando es agredido, sufre un cambio que se conoce como metaplasia escamosa. La metaplasia escamosa es un mecanismo de defensa o de adaptación que, si el agente no es controlado, origina ya cambios displásicos hasta el carcinoma in situ y luego convertirse en un carcinoma displásio. Toda esta es la secuencia del origen de la neoplasia pulmonar. Pero no solamente neoplasia maligna, sino la benigna, que es conocida como amartoma, que es una neoplasia pulmonar que está constituido básicamente por tejido cartílago normal. Esto es, es una masa blanquecina o un nódulo blanquecino de tejido que no es un bronco, porque por eso que el bronco está constituido por tejido cartilaginoso materialino. Entonces, tejido cartilaginoso materialino albicado. Es un tumor central, porque comete bronquios y lobos. Como dijimos, se origina del envejecimiento, se ve como una zona blanquecina con necrosis central y cavitación y puede llegar en su desarrollo a generar puentes intercelulares hiperresponses, diseminación, es igual como todas, linfática hacia el niño y posteriormente al mediastino. La zona de un carcinoma pulmonar blanquecina con su necrosis y cavitación y las células escamosas con puentes celulares y perlascornias. Y que esta perlascornia en realidad pues, es material sintetizado o es una sustancia sintetizada por las células neoplásticas que no la destruyen ni la radioterapia. Eso significa que es una neoplasia de mal pronóstico. El adenocarcinoma representa casi el 22% de las neoplasias pulmonares. Es un tumor periférico porque afecta a ramificaciones bronquiales y se origina en las células broncoalveolares y también en cicatrices bronquiales. Tiene varios patrones, patrón tubular, papilar y secreta mucopolisacárido. La diseminación es por vía linfática. Áreas nodulares, ¿no? Cuyo patrón que presentan glándulas atípicas, ¿no? Con displasia celular o nuclear y mitosis. Es un patrón papilar. El bronquio alveolar viene a ser una variedad o un subtipo del adenocarcinoma. Puede presentarse como nódulos pequeños, únicos o múltiples, que pueden semejar cosa, un patrón neumónico. El crecimiento de estas células neoplásticas es inmunocapto sobre el epitelio alveolar, que no lo destruye ni lo infiltra, pero se dice que probablemente el origen se deba a que en la unión broncoalveolar existe un grupo de células conocidas como células multipotenciales y que debido al cambio que hay o a los efectos a los cambios genéticos, sobre todo por el efecto oncogénico en el CAPAS, origina la transformación de estas células multipotenciales en el carcinoma broncoalveolar. Entonces, ¿cuál es la característica? El epitelio de tipo mucoso crece sobre el epitelio alveolar normal, ¿no? Y empieza a producir una secreción mucosa. El carcinoma de células grandes es un tumor muy diferenciado que muchas veces se dice que puede representar la forma indiferenciada de un escamoso o la forma muy indiferenciada de un adenocarcinoma, o puede ser una combinación de ambos. Las células son muy grandes, ¿no? Y presentan núcleos celulares gigantes
un mal pronóstico y pobre respuesta al tratamiento. Y pueden empezar marcadores para monotrofia napoleónica lactógena placentaria. Ven células gigantes que se ven de esta manera, que no sabemos si tiene un patrón globular o tiene un patrón sólido. El carcinoma de células pequeñas es otra variedad conocida también como carcinoma de células senovena, que es muy agresivo y se origina o normalmente son las paraideales por diseminación mediastínica y extrapulmonar, sobre todo a la médula ósea. El tamaño de esta célula es un poquito más grande que un linfocito con citoplasma escaso, núcleo denso y pericromático y una alta actividad mitótica, y que probablemente derivan de las células neuroendógenas pulmonares y presenta una alta mortalidad, sobre todo durante el primer año de diagnóstico. Células acumuladas, pequeñitas, no son de mitosis, ¿no? Ya todas son acumuladas. Esto representa ¿qué tipo de neoplasia? Adenocarcinoma. Escamoso con perlas córneas. ¿Qué es esto? Célula grande, sí. Célula pequeña. Desde el punto de vista terapéutico, la clasificación de neoplasia se hace en carcinoma de células pequeñas y carcinoma de células no pequeñas. Porque el carcinoma de células pequeñas va a responder a la quimioterapia, mientras que los carcinomas de células no pequeñas, donde están incluidos el adenocarcinoma, el carcinoma escamoso de células grandes, responden poco a la quimioterapia, pero se resuelven con cirugía, con resección pulmonar. El tumor carcinoide es un tumor de bajo grado de malignidad, afecta tanto a hombres y mujeres, es un tumor que está bien delimitado, con crecimiento endobronquial. Tiene gran vascularización y presenta patrones de crecimiento trabecular o insular. Puede diagnosticarse como base del uso de la química que expresa o que tiene expresión para serotonina, ignorancia, cromogamina y colficina. Y otra característica de estos tumores carcinoides es que pueden secretar hormonas y generar lo que se conoce como los síndromes paraneoplásicos. Es decir, que un tumor carcinoide puede generar, por ejemplo, ACTH y generar lo que se conoce como el síndrome de Uchi. Y la supervivencia es del 70% a 10 años. No son grupos de patrón nacional de células pequeñas, ¿no? Contravehículos que definen esos signos. Las neoplasias que llegan a los tumores se conocen como metástasis. ¿Por qué? Porque el tumor presenta una rica linfática, ¿no? Y puede ser infectado por todo tipo de neoplasias. El patrón morfológico son nódulos, únicos o múltiples, que da la impresión de una imagen pseudo-neumónica, de afección masiva. Es una pieza con múltiples nódulos que conocerse el estudio que encontramos. Este es el parénquima común, y otra cosa este es un patrón granular. Es un adenocarcinoma, este fue un adenocarcinoma gástrico que hizo metástasis al pulmón. Luego vamos a ver la pleura, que es en sí es un tejido o es una membrana, es un mesotelio que envuelve los tejidos y que tiene dos capas, una visceral y una parietal, y en medio tiene, entre ambas que hay el espacio, ¿no? ¿Cómo se llama el espacio? Hay dos capas. Hay una visceral y una parietal. Y un espacio virtual. Que cuando hay un proceso de tipo infeccioso de neoplásicos, el daño que ocurre en el pulmón adyacente genera un exudado que empieza a llenar ese espacio. Entonces, cuando ese espacio se empieza a llenar, se conoce como el derrame pleural.
que muchas veces puede ser ocasionado por neumonías, por tuberculosis o por neoplasia. El pleural entonces es un líquido intrapleural, mientras que la pleuritis es la inflamación de la pleura con el sudado, en el caso de las neumonías, y el tórax significa líquido no inflamatorio en ambos lados. Aquí es hemo, no es hemitórax, el hemotórax, sangre ocasionada por aneurismas, traumatismos o tumores, y el kilotórax es un exudado blanquecino, muchas veces asociados a neoplasia linfática. El hemotórax significa aire en la cavidad pleural, en el espacio nervioso pleural, por ruptura de bulas o por trauma torácico. Hay muchas causas. La neoplasia puede tener un exudativo, la inflamación también, la pleura, la infección pleural, la gente conoce como pleuresía, un supurativo. Y vemos entonces, lástima que estos diagnósticos se hacen en necropsia, kilotórax, hemotórax. Y la patología más frecuente en la pleura es el mesotelioma benigno, cuando solamente origina, ¿qué cosa? Fibrosis, ¿no? Placas fibrosas pleurales que calculan el pulmón, o un patrón celular que invade la cavidad pleural, originando lo que se conoce como el mesotelioma maligno, que presenta celos fusiformes a la derecha son tixoides de un tejido blanquecino multinodular que puede dar metástasis pulmonar. Y el mesotelioma tiene un patrón epitelial sarcomatoide o mixto, donde vamos a encontrar papilas, y vamos a ver un patrón epitelial o un patrón mesenquimal, ¿no? Y entonces la afección pleural va a afectar el pulmón y generar metástasis pulmonar o diseminación continua. Vemos que esta es parte de la pleura engrosada y la diseminación del mesotelioma original de la pleura que empieza a comprimir este parenquima pulmonar.